Dania, tanto Hola. tiempo sin verla. ¿Cómo está usted? Bastante, estamos bien, gracias. Yo viéndote buen mozo y bien. ¿Tiene frío, eh? Claro que sí, tú sabes, mira cómo está la temperatura ahora mismo. Bueno, Está eso como está jodón. 20 Allá grados. en este tiempo no se puede estar solo, así estoy yo, loca por ver quién fracasa conmigo. ¿Y todavía usted tiene esperanza? Ah, Dios, ¿y qué tú crees? ¿Y qué tú me ves a mí? No, usted se ve bien, pero Ah, sabe que hay mucha gente que no quiere caer con cualquier bueno, cosa. yo no sé cualquier cosa, No, mucho pero mira, cuidadito. a lo que yo me refiero. Sí, a eso, cualquier cosa. Yo te Está bien, entiendo está bien, bien. excúseme, no me Ok. malinterprete. Y los hijos de usted también tienen que mucho que no lo ve. Yo, para serte franca y sincera, yo tengo como 16 años que no veo a esos muchachos. 16 años. Más o menos, algo así, más o menos. ¿Por qué? Pero usted no se ha enterado de que ellos viven en una casa de multimillonarios. Es verdad. Oye, y se están pudriendo de cuarto ellos. Pero los hijos míos, todos o uno de ellos, ¿qué? Rafael, Samantha y la otra, dime. ¿Viven en qué? Es una mansión, pero tremenda mansión. ¿Y cómo tú te enteraste de eso? La vi yo y yo he ido a su casa también. Yo pensaba que usted sabía. No, pues yo no sabía. Ahora me estoy desayunando, ahora. Pero de verdad. Ah, pero lo estoy ¿Y diciendo. qué fue? ¿Que atracaron, se sacaron el loto, qué? Uno de ellos ahí, una de ellas, no sé qué, no sé exactamente cómo es la información, pero yo sé que uno se consiguió un americano, se casó con él y ese americano le ha puesto todo. Ah, tú ves, si me hubieran necesitado, ahí sí me hubiera yo enterado, pero como están viviendo bien, ni me llaman, ni me hacen enterar de nada, para que tú veas cómo son los hijos, Pero durar 16 años sin saber de tu hijo. sin saber de ellos, sí, porque yo se lo entregué al papá, uno, dos de ellos a los tíos y así, y yo me quedé sola, porque Bueno, en esa época estaba bien jodida yo, Jonathan, para yo mantener a esos muchachos. Pero yo voy a eso, a lo que tú me estás diciendo. Si ellos fueran otros, Jonathan, ellos no me buscaran a mí. claro ¿Eh? que sí tenían que buscarte, porque Ah, ¿qué hijos son tú esos? ves, pero si yo tuviera una herencia, ahí estuvieran todos ellos, todos estuvieran detrás de mí. Así mismo es, porque los hijos son los más interesados que hay. ¿Y dónde es que viven? Claro que sí. Usted sigue teniendo el mismo número. Yo tengo el mismo número, pero no ando con el teléfono Somos ahora. dos. Cuando llegue a mi casa, yo le mando la ubicación. Ah, ok, así yo llego más fácil con la ubicación. Ok. Pero descuida que si ellos no me han dicho porque no quieren, yo no te meto al medio. Yo llego y digo que alguien me dijo. Tú eres su madre, ellos tienen que recibirte, con todo Exacto. el amor del mundo. Cuando tú vienes a ver no quieren nada y así allá era mucho que ellos viven así. No sé qué tiempo. Yo lo que sé es que viven como Ah, pues tres. mira bien, ellos tienen que entender que ellos son mis hijos, que yo soy su madre y que ellos me tienen que buscar a mí. Claro que sí. Mira, yo te lo agradezco en el alma que tú me lo hayas dicho. Como está bien, estamos a la orden. Está mi doña, bien, se me nos cuida. vemos. Bye. Igual. Mira qué bien. Ahora que tienen cuarto, no se acuerdan de la madre que tuvieron. Pero nada, ojalá que Jonathan me mande su ubicación, que allá me le aparezco yo. Yo fui que lo parí a ellos. Nada más con yo parirlo, ellos tienen para mantenerme a mí. Esta es la casa, porque aquí es que me está mandando. Ah, oh, pero es de verdad. Es de verdad lo que me dijo Jonathan, que viven en un chalet. No, pero yo no lo puedo creer. Digo, sí es esta, sí, pero aquí mismo, ¿eh? Aquí mismo. Sí, es. Pero mami, Samantha, mi amor, mi vida, mi cielo, qué bueno hay encontrarte, mi amor. Mira, me dijeron que tú trabajas aquí de sirvienta. Es verdad, mi amor, es verdad. mami, pero Mi amor, mira, mira, si eso es de verdad, mira, yo no voy a permitir que a mi hijita querida me la tengan de sirvienta. Aquí estoy yo que soy tu madre. Desde que yo supe eso dije, no, yo a Samantica voy y la busco. Y me la llevo porque yo no voy a permitir que mi hija trabaje. ¿Y cómo tú te haces, mi amor, para limpiar esta casa tan grande, esta mansión, eh?
Ay, no, mi amor, no, eso es demasiado trabajo para ti. Emma, mira, si tú quieres, yo entro y te ayudo. Yo cepillo la pared, lavo los baños. Como 10 baños debe de tener esto, ¿verdad? Mami, pero ¿cómo es posible que usted después de tantos años, 16 para ser exacto, porque lo llevo contado día tras día, después que usted nos abandonó a mí y a mi hermano, usted viene aquí que usted no va a permitir que yo esté de sirvienta, que yo esté trabajando, que yo esté lavando ajeno, que si usted tiene que cepillar paredes, la cepilla, luego de que usted se fue y nos dejó a nosotros, a nuestra suerte? Samantha, yo lo que te voy a decir, tu papá te malinformó o les malinformó a todos ustedes de que yo lo abandoné. Eso no fue así. ¿Y cómo fue? Me lo arrancó, mira, yo me le arrastré, le supliqué, lo agarré, que no te lleve mis hijos, por favor, esa es la razón de mi vida, la razón de yo vivir. Y él no me hizo caso. Y cada vez que yo venía, él me lo escondía, nunca me cogía la llamada. Hasta que yo desistí, dije, cuando tú vienes a ver mis hijos, como yo estoy en esta situación, para que no pasen lo mismo que yo, están mejores que él. Pero yo siempre, él no le dijo que yo siempre llevaba su chelito a ustedes y te llevaba tu tenisito que te gustaban tanto, ¿eh? A nosotros nunca nos dijeron eso. A mamá. él no te Entonces, dijo. Imagínese usted, esto me deja a mí en shot. Sí, mi amor, mira, yo lo único que no quiero, que a mí me dijeron que esta casa era enorme y que tú estabas hasta aquí, ve, haciendo oficio. No, mi amor, no, no. Mira, busca tu maleta y te vas conmigo. No, mamá, yo no voy a buscar ninguna maleta. Yo estoy bien aquí, me siento bien, me siento cómoda. Así que yo no voy a ir para ningún lado, yo lo siento mucho. Déjame entrar entonces para yo irte a ayudar. Pero- porque yo no puedo permitir, mi amor, que tú hagas tanto oficio. Por favor, Samantica, sí, mi amorcito, sí. Es mi hijita bella, preciosa. Bueno, mira, mire lo que vamos a hacer, yo la voy a dejar pasar y voy a buscar a Rafael para hablar con Rafael y decirle que usted está aquí, porque yo sé que a Rafael esto le va a caer como un balde de agua Rafael fría. también está aquí, trabaja aquí también. Sí, Rafael está aquí conmigo, venga. Pues que son los dos que... Ay, no, pero yo no puedo permitir que mis hijos sean chopos de nadie. Yo mejor prefiero ser la chopa de esta mansión y no ninguno de ustedes. Ay, no, no. Señores, espero que no sea por mucho tiempo ni por mucho rato que se vaya a quedar. Mami, mire, siéntese aquí, venga, que yo ahora cuando hable con Rafael, hablamos. Deme un momentico. No toque nada, no le ponga la mano a nada y manténgase calladita ahí. Yo vengo ahora. Rafael. Escúchame, mira bajito entre tuya. Ahí está la más tuya. ¿Quién? La más tuya. Yo no tengo la tuya. La tuya primero, mi hermano. Óigame, ahí está la mamá suya. ¿Y qué busca aquí? Ella cree que nosotros supuestamente le dijeron que somos empleados de esta casa, que una gente de dinero nos dieron trabajo y que ella no va a permitir que nosotros estemos en esa situación, chopeando para otro, porque supuestamente ella no sabe que nosotros no tenemos dinero ni que somos los dueños de esto, que si ella tenía que trapear, trapea, que se tiene que limpiar, Pero limpia. espérate. Entonces está bien. Eso significa que para ella, nosotros somos empleados de esta casa y ella vino porque sus hijos no van a estar en esa, significa que ella se arrepintió de todo lo que ella hizo. Ay, Rafa. Claro. Rafael, tú sí eres iluso. ¿Cómo iluso? Que para nada de su secreto que nosotros tenemos dinero y que compramos esta casa y que compramos la de los 13 millones. Pero no, porque dime, ella no sabe nada de eso. No, oye, ¿qué fue lo que te dijo? Que somos empleados, que ya te dispuesta a limpiar. Entonces, Sí, Rafael, pero que... mira. ¿Y si es un drama? no, mira. ¿Y si es un show que ella está montando? Pongamos la prueba. Hay que ver lado positivo a todo. Nada más de darnos cuenta. Hagamos nosotros de creer que somos empleados de aquí de verdad, no le debemos demostrar nada. A ver cómo ella se maneja. Nada más hay que poner la prueba. Será como Que decir los dueños que- están fuera del país. Porque yo te voy a decir una cosa, Rafael. Fue en 16 años que nosotros duramos Yo lo sé. pasando trabajo y la mil y una. Y después que nuestro padre murió, nosotros quedamos fue
en la nada. Pero, Y ella hasta me dijo que ella no mandaba dinero, que si mi papá no lo decía, que esto, que lo otro. Y tú sabes muy bien que ella no fue responsable con nosotros, Rafael. yo lo sé. Entonces, como que este huevo quiere sal. Yo te estoy diciendo, pongamos la prueba. Tú y yo somos dos empleados de esta casa, el dueño está en Estados Unidos. Ya. Para ver qué ella va a hacer. Claro, ya. Y Porque pues, si fue que le contaron que la casa es de nosotros, ella se va a llevar la sorpresa de que no, porque no vamos nunca a demostrar que la casa sí es de nosotros. ¿Me entiendes? A ver qué ella va a hacer. pues será mandar los vehículos para otro lado Bueno, pues mandarlo, y moverlo en motoconcho. mandarlo. Ahorita se ella cuenta porque tú sabes que es una lío que viene. Nada, vamos a hacerlo así. Tranquila. Bueno, pues ven que ella está ahí en la sala. Yo le dije que te iba a ir a buscar. No, ¿será que vamos? Cariño. Bueno, me dejé solo a mí con este rebú que tú trajiste para acá. Llegó ella. Cónchale, ni porque me quiero robar una cereza. El tamaño no me colabora. El tamaño no me coopera. Samantha, bájate de ahí. Diañe, pero tú en todos los lados estás. Mi amor, tú podrás tener cuarto, pero los ladrones no sé de qué. A ti tampoco, porque mira cómo la alcanzaste. Lo que pasa es que a mí el tamaño no me ayuda. No, mi amor, lo que pasa es que en mi casa hay una mata, esa la traje yo de camino. Pero la de ahí son más agria que el diantre, así que no te la recomiendo. Samantha, pero me dijeron que te apareció la madre. ¿Tu mai? Mira, esa mujer está más agria que esta cereza. Esa mujer. Esa mujer llegó a mi casa. Nada más le faltó llorar, con moco y lágrimas, diciéndome que a ella le dijeron que nosotros trabajábamos en esa casa, que yo trabajaba en esa casa, y cuando le digo que me deje hablar con Rafael, me dice, Rafael también está aquí. Yo no voy a permitir que mis hijos estén de chopo porque supuestamente nosotros somos empleados de la casa, supuestamente ella ya no sabe que Rafael y yo tenemos dinero, supuestamente ella ya no sabe que Rafael y yo compramos la casa de los 13 millones y que construimos aquella también. Supuestamente ella ya no sabe que Rafael y yo tenemos el negocio de textiles aquí más grande, mi amor, del país, según ella ya no sabe. Bueno, te saco de la mentira. La verdad, tu mai es buena, Samantha. Quédate con ella. ¿Qué te va a hacer de dinero, Samantha? Ajá, de dinero, pero en Hollywood, mi amor, porque es una actriz, sí. Ajá, te la llevaste. Porque buena actriz sí es. Ay, tú no sabes que el novio mío, Jonathan, fue que aflojó la lengua. ¿Qué? Sí, mi amor, tu mai sí sabe que ustedes tienen cuarto. Yo sabía. Y Rafael dije que no. Dije que vamos a poner la prueba. Que ella de nada cambió, ella de nada no quiere. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Yo la voy a sacar ahora mismo de mi casa. Muchacha, no sea bruta. Bruta, pero ahora mismo que la voy a sacar, una mujer que nos abandonó a nosotros hace 16 años. Zuli, ¿cómo tú crees que yo voy a tener esa mujer ahí en mi casa? ¿No he escuchado el refrán que dice ojo por ojo y diente por diente? Para que tú veas lo que se siente. Ojo por ojo y diente por diente, sí, pero para que tú veas lo que se siente, eso no me la Ay, ese se lo apliqué yo a Jonathan por hablador y lengua larga. Lo dejé 3 semanas sin darle nada. Y comenzando a contar desde el día este que él habló. Ah, mi amor, desasitiado con Magnolia. ¿Tú supiste? Por lengua larga. Porque el hombre no debe de ser chismoso. Y a él nadie lo mandó a contar. Pero déjame decirte, mi amor, que tú lo que tienes que hacer, como ella está fingiendo de que ustedes son empleados y de que ella quiere que ustedes son... Pero esa mujer hasta me dijo a mí, si yo tengo que lavar la voz, si tengo que barrer barro, si tengo que... Si tengo que darte una galleta, te la voy a dar para que me deje hablar. Continúo. La idea es, mi amor, ustedes son pobres, ¿verdad? Según ella. Según ella, di que no sabe. Ustedes son limpiadores de ahí, ¿verdad? Y si ella tiene que hacer todo eso, ya lo hace. Pónganlo a hacerlo. Porque ustedes son pobres. Ahí hay que lavar, planchar, fregar, limpiar el patio. Esa casa tiene una piscina grandísima. Hay que limpiar la Hay que piscina. limpiar la piscina. Hay que despolvar la la terraza terraza. esa que tú hiciste arriba. Eso te iba a decir. Entonces ahí, la doña se va a cansar y ella misma se va a ir. Y por el sonso ese bruto de tu hermano, que parece que lo hicieron en luna menguante, ponlo claro. Mira, por cierto, estaba saliendo de la pecadería. ¿Ves que está entrando? ¿Qué te espera? Ah, sí, no, pero espérate que yo lo voy a poder, le voy a decir, aunque él no esté muy de acuerdo, porque Rafael, mi amor, tú tienes que enseñarle la cosa así para que te crea y fácilmente te dice que Corazón fue que le pegan cuernos. yo, eso es lo que voy a hacer, hablamos ahora. Oye, pero la doña es bárbara. Ay, yo me imagino ese drama. Ay, señores. Ay, mis hijos. Ay, Dios mío, yo no vine estar ahí. Ay, Dios. Y yo me pierdo todos los espectáculos. Pero me tiré el uno desde el tapón de Gaga intentando robar cereza. Mira, y eso que tan bajita y ni siquiera así la alcanza a ver, te digo a ti. Mira tú, Hola.
Te Ah, vi. pues robaste también. Yo pasé por ahí y arranqué, pa. Te vi porque Zuli te alcanzó a ver primero y te caí atrás. Yo sé tú, ¿Cómo así? Rafael, tú sabías que tu mamá sabe que nosotros tenemos dinero porque al novio de Zulia, Jonathan, se le fue la lengua y le dijo a ella que nosotros estábamos ready, que teníamos casi, que teníamos guagua, que teníamos vehículo y que teníamos de todo. Y ya ando tú creyendo eso. ¿Quién te lo dijo? Dijo, me lo dijo Zuli. ¿Mm? ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? Mira, Rafael, yo te voy a decir una vaina a ti. Yo lo estuve pensando. Y como ella dijo que ella no quería ver a sus hijos pasando trabajo, que si ella tenía que limpiar, limpiaba, que si ella tenía que hacer de todo, ella lo hacía, porque sus hijos no iban a estar chopeando. Allí en la casa se necesita una gente para que haga todo el que hacer, porque la encargada de la limpieza, tuviste que tiró la pata y tuvimos que darle una indemnización a la familia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, la vamos a poner a ella a que haga todo, a que limpie la piscina, la terraza, la marquesina, la casa, las 10 habitaciones, todo. No hay que ser tan drástico. Démosle una oportunidad. Oportunidad, ¿quién? Pero tú no estás entendiendo. Si realmente lo de ella es de verdad, yo entiendo que esa es la mejor prueba para ver si es de verdad que ella no quiere, porque total, según ella, somos pobres y según ella no sabe que somos los dueños de la casa. Para ella, supuestamente, somos unos empleados más. Entonces, Tienes dime. razón, tienes razón. Bueno, mira, yo, ¿qué te digo? Yo no estoy tan de acuerdo con abusar de ella así. Abusar. Aparte de lo que ella... ¿Qué te parece a ti 16 años de abandono? Por eso, aparte de lo que ella hizo, pero tú sabes, como que era un ser humano. Rafael, pero que tú eres increíble. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Dos chivijao? No, Que ella no abandonó a nosotros 16 años, hay que quedarse normal, muerto de risa. Tú no has escuchado, te voy a decir como dijo Zuli, ojo por ojo y diente por diente, pero al final no me acuerdo más cómo es que termine dicho. bueno, Pero por ahí es que anda. a ver qué se siente, algo así. Eso mismo, a ver qué se siente. Ok, está bien, Ojo por ojo y diente por diente, a ver qué se siente. vamos a ver qué se puede hacer. O bueno, tú harás tú lo que va a hacer, yo no sé. No me involucre mucho en eso. Y acuérdate que tú y yo no tenemos un peso. Yo sé. Y mira, cámbiale jodido forro a tu teléfono, que cogí el tuyo pensando que era el mío. Agarra tu fucking teléfono ahí. Con razón andaba yo incomunicada ni cuenta me había dado. Bueno, vamos ya. Vámonos. Ya me voy a hacer cerecita, vine a traer agua aquí. Sabes, tú estás tú enamorado de la cajera. No. Porque eso es lo tuyo, tú te enamoras más que los gatos. No, muy fea, no me gusta. ¿Verdad? No me gusta. Wow, pero ¿y esta cocina será de verdad? Y aquí se cocina. Esto parece la casa entera donde yo vivo. Mira eso. Ay, Dios, mira, de cristal. Ay, mi madre. No, pero aquí cocino yo delicioso. De aquí ni salgo yo cocinando. Mira que casi ni me gusta. Mira todo este aparato. Pero es de verdad. Mami. Ah, hola, mi hija. ¿Y usted? Mire, pero que no haya tocado esa comida que está ahí, que es para mandárselo a los hijos de la doña para el colegio. ¿A quién? A los hijos de la doña para el colegio. De la dueña de la casa. Ah, También, ay, mami, mire, lo que pasa es que hay que lavar. hay que lavar. Aquí hay que lavar la ropa del señor, la ropa de la señora, de los sobrinos, de los hijos. Y como usted me dijo que usted estaba dispuesta a ayudarnos a mí, a Rafael, en todo, pues yo necesito, mami, que usted vaya allá atrás al cuarto, como le mostré la casa allá, y que empiece a lavar. Los detergentes están ahí mismo, el agua está ahí mismo y la lavadora también está ahí La mismo. lavadora también. Sí. Ah, y es una lavadora de esa que cogen agua, que dan la vuelta sola, De la- que den agua, que nada más se saca para doblar. Usted dice de las que son automáticas. Sí, de esa misma, de la que usan en esta casa. Mi amor, es un millonario, ¿verdad? Ay, mami, mire, lo que pasa es que ellos sí hay una lavadora ahí en ese cuarto, pero esa lavadora solamente lo usan los dueños de la casa y ellos no están en el país. Entonces, por el momento hay que lavar y la lavadora que está ahí. Y por cierto, esa lavadora simplemente lava porque la secadora está dañada. Y para no asustarla, el dueño y la dueña, el esposo de ella, es militar allá afuera. Entonces, esa ropa de ese hombre
hay unos chamacos que pesan como un matrimonio obligado y hay una ropa que es la de gala, la fina, que eso hay que dejarlo, míreme, sin una sola estrujadita, porque después esa gente se comen a uno vivo. Samantha, pero ese tipo de ropa se manda a una lavandería. Bueno, y, mamá. y si ese secador está dañado, ¿cómo se va a hacer entonces? Bueno, mamá, usted me dijo a mí que usted quería ayudar y además ellos no pagan dinero para mandar ropa a la lavandería porque el señor lo que dice es que posiblemente le pueden dañar hasta su ropa y que por eso él no la manda a la lavandería porque él una vez mandó su ropa y tuvo una muy mala experiencia y que si él tiene gente aquí en la casa para que le haga eso, él no va a gastar dinero extra. Entonces, quiere decir que la lavadora nada más va a lavar la ropa, yo tengo que sacarle, premirla. Enjaguarle, primirla Ay, y Samantha, tenderla. mira lo Y que pasa ahí. luego de recogerla. No, y por recogerla plancharla. no, mi amor, pero la premia, Samantha, mírame la mano, ¿ves? Hinchadita, mira, está herida, estoy, Ay, mamá, mira. pero usted... Yo no tengo fuerza, Samantha, para todo eso trajes, como tú dices, toda esa ropa. Bueno, mamá, usted me dijo a mí que usted estaba dispuesta a ayudar y que usted no estaba dispuesta a que nosotros fuéramos chopo. Entonces, si realmente usted está dispuesta a eso, usted sabe que tiene que ayudarnos, porque mire, no se vaya tan lejos. Rafael tuvo que salir al hombro con los tanques llenos de comida para los animales de ellos que están en el campo, allá en la finca, para alimentar esos becerritos y la vaca. ¿Tienen finca? Para que sepa, mamá. Está bien, mi amor. Yo vine a ayudarte, ¿verdad? Tú tienes razón. Y si es así, con tal de que tú no hagas tanto oficio, yo te ayudo. Es de verdad, mamá. Sí. Y otra cosa, mi amor, mira, esta cocina está bella, mi amor. Sí, pero... Preciosa. Ay, sí, esta cocina está preciosa. Esta cocina gata. Mira, ahí te voy a hacer, mira, esas sopitas, así que cuando tú eras chiquita te gustaban tanto. Ay, mamá, usted es tan buena y tan amable. Yo sé que usted quiere consentirnos, pero hay un pequeño detalle. Esta cocina le costó a ellos. Usted ve que cocina, ¿verdad? Un dineral. Mire esa meseta. Mire No, todo eso tiene un nombre, yo lo que no me recuerdo Yo es tampoco me recuerdo porque yo soy media bruta, pero en esta cocina no está permitido que nosotros los empleados de servicio cocinemos, sino que nos toca cocinar allá atrás en los fogones. en fogón. Sí, porque al Señor le gusta la comida a leña y a los hijos de él también. ¿Y para qué esta cocina, Samantha? Para cuando la doña viene, si ella le quiere hacer un postrecito, porque a él le encantan su postre, ella le hace un bizcochito, le hace un flan, que le hace una pizza, que le hace un pastelón y así, pero para más nada, esto es de ellos, su área. Ah, pues yo cocino allá en el fogón, como tú dices. No hay problema, mi amor. Está bien, mamá. Pues, ¿usted sabe dónde está el Sí, cuarto? yo voy ahora. Déjame contemplar la cocina, aunque sea. Ya yo sé que no se puede usar, pero déjamela contemplar, Está aunque bien. sea. No hay problema, pues yo me retiro. Está bien, mi amor, yo voy ahora a lavar. Está bien. Pero cuidado si Jonathan estaba equivocado. Pero cuidado si Jonathan estaba equivocado. Y es mentira y es de verdad que ella trabaja aquí. Porque como que esta cocina no se va a usar. Y en una casa tan bonita que no hay una lavadora. Cuando tú vienes a ver Jonathan, se estaba burlando de mí. Y aquí trabajan ellos, Pero nada, yo tengo que investigar bien porque si esto es de mis hijos, a mí también me toca. Ay, no. Ay, no. No, yo tengo que investigar si es de verdad que estos muchachos trabajan aquí. Que mírame las uñas, mira, todo de cocotá, no aguanto y dolor en la cadera. Mira, tengo 2 días aquí y yo no he vuelto a ser gente. Yo he envejecido como 30 años en los 2 días que estoy aquí, oficio y oficio. Y no he investigado bien si es de verdad que esta casa es de Samantha. No, yo no aguanto más, no. Ay, 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 ay. Ay, Dios, pero si yo duro 3 días más aquí, a mí me van a tener que venir a buscar en una cosa de esa, en una litera. Bendición, madre mía. Hola, mi hijo, ¿cómo tú estás, Rafael? ¿Estás bien, mi hijo? Un poco cansado, pero bien. Yo investigando aquí sola, hablando, mi amor. ¿Qué es lo que tú haces aquí Aquí yo me encargo de lo que tiene que ver con la finca, allá arriba y los animales. con la finca? Sí,
tengo que darle comida a la vaca, a los puercos, bañar los becerros, los conejos. Todos los animales que están en la finca los atiendo yo. Tengo que sacar yuca, batata, preparo la comida aquí, me la llevo al hombro, para allá, 2 veces a 3 viajes. ¿Y a qué hora que tú sales de aquí? Yo me levanto como a las 2:40 de la mañana para prepararme y a las 4 rayando yo voy de camino subiendo. ¿Y a qué hora tú llegas? Porque oye, que te vi tomar temprano. Sí, vine temprano hoy porque dejé un muchacho allá, pero para nada, porque ahorita me tengo que ir. Pero yo siempre llego en eso de las 8:30 de la noche todos los días, así. Ese es mi trabajo. Bueno, Pero tranquila, mañana usted se va conmigo para que usted me ayude. Ay, no, mi amor, mira, yo creo que yo tengo que lavarle una ropa a Samantha. Mañana no hay mucho que hacer. No, mañana es algo sencillo. Mañana solamente vamos a buscar un flecho, vamos a llevársela a los conejos, a los puercos, a las vacas, a los bueyes, los toros, que están individuales. En eso nos cogemos como 6 horas en el camino de echando la comida a cada uno de esos animales. Ay, no. Yo te ayudo en otra cosa, Rafael. Tú no limpias el jardín y eso. No. Yo no tengo que bregar con eso. Solamente lo mío y los animales y la comida y la yuca, la batata. Es que yo tengo problemas. No, aquí. pues está bien. Vaya conmigo para que me ayude a recoger una cereza y a cortar unas cañas que tenemos que traer. Rafael, ¿tú te metes en eso también? Claro, mami. Pero eso se le clava como cosita. Y tengo comezón porque me tocó ayer. Me da una alergia a la cereza. Yo ni verla puedo, cuanto más pasarle por el lado. ¿Es verdad? Ay, sí, Rafael. Ay, no, yo lo quiero ayudar a ti. Y Rafael, una cosa. Y ustedes ganan mucho aquí. No, si supiera que no. Nosotros mayormente, pues las cositas que ellos nos mandan, atendemos la casa y hacemos lo que hacemos, usted sabe, porque uno nunca sabe realmente quién es quién, ni la sorpresa que nos puedan dar. Por eso nosotros hacemos todo lo que hacemos, pero Samantha lo que cobra son 7,000 pesos. Y a mí me pagan como 8,000 porque el trabajo mío es más pesado. ¿Para todo ese trabajo? Sí, pero yo lo hago conforme porque ellos nos mandan, mire la casa. También que la mantenemos limpia, pero aquí desayuno, comida, cena, todo, ¿me entiendes? Todo, ellos nos lo dan. Bueno. Y nadie sabe si en un futuro ellos dicen, bueno, estos muchachos se portaron bien, fueron muy buenos empleados, déjame ayudarle y sacarle papeles o comprar una casita para que uno tenga lo de uno también. Y cuando Jonathan viene, ¿por aquí no le ayuda a ustedes? Jonathan. Ajá. Pero Jonathan, creo que fue una sola vez que estaba yo, creo que le echando un agua allá afuera y él pasó. Yo te digo, como ustedes eran tan amigos, pues yo tengo siglos que no lo veo, pero yo tengo mucho tiempo que no lo veo. Yo tengo mucho sin verlo, hace mucho. Yo te quiero ayudar, Rafael, pero yo no puedo. No, mami, tranquila. Yo no puedo ir para ese campo donde tú dices, Rafael. Tranquila. No Mírame las uñas, ¿ves? Ya yo no tengo uñas, mira, me duele todo eso ahí, me duele. Mira, hasta me corté ya, ¿ves? Suave, deje tranquila. Yo me encargo de eso, no se preocupe. Yo porque usted me dijo que quería ayudarme, le dije, no, pues usted va conmigo. Yo te puedo ir a acompañar, pero nada más será caminar contigo porque hace esa fuerza. No, está bien, yo usted sabe, entonces a las 2 de la mañana la llamo. Está bien. Como quiere malo, mami, porque yo creo que por esa cara. Es que a las 2 de la mañana, Y el frío, ¿verdad? y ese frío tan grande. Es un sacrificio, pero vale la pena. Pero nada, hablamos ahorita, déjeme yo llegar, que me tengo que levantar. Que voy a terminar aquí de dar una barriguita. Ok, mami, pues hablamos, usted sabe, cuídese. Esto está como extraño. Yo creo como que yo el peor error de mi vida que he cometido es haber venido para acá. Para mí que Jonathan es un buen hablador. Porque yo no creo que esta casa sea de Samantha y que ella me tenga haciendo tanto oficio sin un poquitico así de consideración. Yo creo como que voy a tirar la toalla y me voy porque ya algún día yo descubriré si era de ella o ella era la sirvienta aquí. Pero, no voy a seguir bajando toda esta piedra, no. Mira, te respondió el hombre del banco. Ya no aguanto más. Ya. ¿Qué? Ya. pasó, mami? Me cansé, ya tiré la toalla, ya. Me convencí de algo que yo creía que era mentira. Porque el habladorazo ese de Jonathan, el amigo de ustedes, me dijo que esta casa era tuya, que tú te habías casado con un gringo multimillonario, que tú vivías en una mansión, que viniera, hasta me dio la cosa esa que ustedes le llaman, que ni sé ni cómo es. Eso mismo, qué sé yo. Y me dijo que no dejara de venir, que tú nadabas en el oro y en el dinero. Pero no, me di cuenta
que no, que tú lo que eres aquí, una simple sirvienta. Mira lo que tú hiciste, mira, esta gripe me está dando. A las 2 de la mañana me levantaste para llevarme para un monte a echarle comida como a 50 animales. La levanté a las 4 y llegué hasta tarde por usted. Mírame los ojitos, ¿ves? Mírame los dedos, ¿ves? Cómo me voy de aquí, ¿ves? Toda herida y sin nada, porque nunca tú tienes un chele que la gente no te han pagado, que no se le puede poner la mano a aquello. No, mi amor, si tú quieres ser sirvienta y naciste para eso, quédate siendo sirvienta. Que está aquí se va. Pero somos sus hijos. ¿Y qué importa? ¿Ya? Háganse de cuenta que yo no lo parí a ninguno de ustedes dos. Que cuando yo me tope con Jonathan, él va a saber quién soy yo por jabalador que es. Entonces nos hemos de cuenta que usted nunca nos parió porque nosotros nos... Háganse de cuenta que ya yo traté de buscarlo, ¿verdad? Porque pensé que era de verdad que ustedes Pero no es que tenían usted nunca otra no ha querido. posición. No es que nunca nos ha querido, ¿verdad? Yo lo parí, por lo menos deben de darme gracias por eso. Pero no, mi hijita, mira, ¿tú sabes qué? Quédate con tu lavadora dañada. Quédate cocinando en tu fogón de leña. Barre tú toda esa piedra que están ahí, que para eso es que tú sirves. Y cuenta cada hojita que tú le saques a cada piedrita de esa. Porque para eso es que tú me tienes a mí aquí, sin ninguna consideración. La porquería que tú le echas a tus animales, ve y échasela tú. Mira cómo me dio menos una raquiña de toda esa mata y de toda esa cosa. Porque usted no tiene hijo pobre, ¿verdad? Ni quiere hijo pobre. No quiero nada, pero yo me voy jodida de aquí. ¿Con qué me voy enferma? De la gripe, herida, de socar de las uñas y de rengar de aquí y sin ni uno. Bravo, bravo. Así mismo, bravo, bravo. Mire, Brava estoy yo. usted no tiene hijo pobre, No. porque Rafael y yo no somos pobres. Esta casa es mía, Es tuya. la cual yo comparto con Rafael. Pero en el momento uno que usted vino aquí a dar lástima, a fingir, yo le dije a Rafael, vamos a probarla porque yo no creo en este dichoso cambio de la noche a la mañana. Y mire que no me equivoqué. Tú ves, mi amor, eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo, que tú ¿Eso es me lo que usted estabas dice? probando, mi amor. Tú ves, mi amor, que tú me estabas Mira. probando. Todo lo que yo hice era porque yo también lo estaba probando a ustedes. Ajá, por eso, párese. sí. Párese, mami, venga a ver. Déjame decirle Sí, a pero usted lo Samantha. dice parada, venga a ver. Mire, ¿Qué? pues como usted nos estaba probando a nosotros, supuestamente usted Sí. tiene 16 años y 17 ahora con el que vino a aparecerse probándonos. Y porque ahora usted sabe que yo estoy en una buena posición económica, al igual que Rafael, porque si yo estoy bien, él también, porque nosotros somos inseparables. Pero por eso es, mi Ahora amor, viene, mire que lo tú que le voy a pienses decir. en tu madre. A mí no me interesa tener una madre interesada. Yo te hace 16 años que la entiendo. Samantha, tú no puedes ser tan duro con la doña, ¿verdad? Dije, Eso es lo que yo digo, mi hijo. Cónchale, Dile. porque hace tiempo que tú debiste... Me larga. Así Rafael, que se hace, mira, mira. yo soy tu madre. Ninguna Rafael. madre, váyase. No me saques. Una madre no le hace eso a los hijos. Se larga. ¿Viste? Yo te dije a ti, como dice Zuli, ojo por ojo y diente por diente, lo que no me esté A ver qué se siente. a ver qué se siente. Tanta labia que tuviste. Yo estaba loco por pararme hace rato y sacarla para allá afuera. Yo te lo dije a ti que ya no había cambiado y tú que sí, yo te dije a ti, Intenté. ojo de loca no se equivoca. Pensé que si se le daba la oportunidad, quizá, tú me entiendes, yo lo que dice, ella no quiere hijo pobre, que pensó que éramos ricos y por eso vino, no. Por eso vino simplemente por el dinero. Nada, manita, hacer de cuenta que no ha pasado nada y seguir con nuestra vida. No ha pasado nada, una lección de vida fue lo que le dimos. Está limpiecita la casa. Ah, pues, todo lo que tú la pusiste a hacer, tú eres mala. Mal ella, Hablamos ahorita. ya tú sabes.